Hay coches que son rápidos, otros que son preciosos. Y luego, en una categoría aparte, está el DeLorean DMC-12. Es que no es solo un coche, es todo un icono. Pero claro, su historia es de lo más curiosa. Es una paradoja total. Cómo un fracaso comercial de los gordos acabó convirtiéndose en leyenda. Vamos a meternos de lleno a ver cómo pudo pasar algo así. Fíjate, solo con decir estas tres cosas, la imagen del coche aparece al instante en la cabeza. Esa carrocería de acero inoxidable, tan única, esas puertas dramáticas que se abren hacia el cielo y, por supuesto, esa velocidad mágica para viajar en el tiempo. Es una imagen que está grabada a fuego en nuestra cultura. Y aquí está el quid de la cuestión, la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque, a ver, el DeLorean fue un desastre como empresa, un coche con fallos importantes y una compañía que se hundió entre escándalos. Entonces, ¿cómo es posible que, décadas después, siga fascinando a todo el mundo? Para entender esta paradoja, lo primero es volver al principio, porque si lo miras sobre el papel, este coche lo tenía absolutamente todo para triunfar. Detrás de él había un auténtico equipaje, vamos, unas estrellas del mundo del motor. A ver, vamos a pararnos un momento aquí. Por un lado, tenías a John C. DeLorean, un genio del marketing, un ejecutivo rebelde que venía de lo más alto de General Motors. Luego, al diseño, nada menos que a Giorgetto Giugiaro, que para muchos es el mejor diseñador de coches del siglo XX, casi nada. Y para rematar, la ingeniería, pues se la encargan a Colin Chapman y su gente de Lotus, o sea, un auténtico Dream Team. Con estos nombres, la gente se esperaba algo brutal, un deportivo que iba a cambiar las reglas del juego. Y es que la entrada de Lotus fue clave. De verdad, llegaron, vieron el prototipo inicial y, según parece, lo describieron como abominable. Así que lo rediseñaron de arriba a abajo, metiéndole este chasis de espina dorsal muy parecido al de sus Lotus Esprit. Era la base que necesitaba para darle la rigidez estructural al coche. Y todo esto, que es lo más alucinante, se hizo a una velocidad de vértigo. Desde que se puso la primera piedra de la fábrica hasta que el primer coche salió para Estados Unidos, solo pasaron 28 meses. Para que nos hagamos una idea de la locura que fue eso, la propia Porsche llegó a decir que un proyecto así les habría llevado hasta 7 años. La presión era, bueno, inimaginable. Pero claro, una cosa es la visión que tienes en la cabeza y otra muy distinta es la realidad. Y cuando el DeLorean por fin llegó a la calle, a manos de los conductores, pues ese sueño tan bonito empezó a hacer aguas. El problema principal y el más gordo fue este. La gente se esperaba un deportivo que te pegara al asiento, y lo que se encontraron fue un motor V6 compartido por Peugeot, Renault y Volvo que daba 130 caballos. A ver, era un motor fiable, sí, pero de deportivo tenía más bien poco. Y para rematar la jugada, el precio. En 1981, un DeLorean costaba $26.000. Era un dineral para la época, y más para un coche que sencillamente no daba las prestaciones que su espectacular diseño prometía. La relación entre lo que pagabas y lo que te llevabas, pues no cuadraba. Pero es que los problemas no se quedaban solo en el motor. ¿Qué va? La calidad de los primeros coches que salieron de fábrica era bastante mejorable. La prensa especializada lo puso a caldo, lo llamaron soso. La aceleración era la de un coche normal y corriente, y encima la distribución de peso con todo el motor colgado por detrás del eje trasero hacía que su comportamiento en carretera fuera delicado. Y eso que Lotus había hecho un gran trabajo con la suspensión. Por si los problemas técnicos del coche no fueran suficientes, a la compañía le cayó encima una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra, que la empujaron directamente al precipicio. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, de verdad, porque no fue una sola cosa, fue que todo, absolutamente todo se puso en contra a la vez. A ver, que si el gobierno de Thatcher les corta el grifo de la financiación, ¡pum! Que si estalla una recesión tremenda en Estados Unidos, su mercado clave, ¡zas! Y encima, ¿qué pasa? Pues que cae una nevada histórica que lo paraliza todo. Y súmale huelgas de transporte, disturbios en la fábrica. De verdad, era la definición exacta de una tormenta perfecta. Era imposible salir de esa. Y justo cuando parecía que ya nada podía ir a peor, llegó el golpe de gracia. La puntilla. En un intento totalmente desesperado por conseguir dinero para salvar la empresa, John DeLorean se metió en una trama de tráfico de cocaína que, en realidad, era una trampa del FBI. Su arresto fue la noticia bomba que supuso el final definitivo, sin vuelta atrás, de la DeLorean Motor Company. Así que, la empresa estaba muerta y enterrada. El coche se consideraba un fracaso. Y aquí, en cualquier historia normal, se habría acabado todo. Pero, contra todo pronóstico, el DeLorean estaba a punto de empezar un segundo acto que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Este es el resumen de su increíble resurrección. Primero, la quiebra en el 82. Luego, tan solo 3 años después, llega Regreso al futuro.
Lo eligen por ese aspecto tan futurista y lo convierten en la máquina del tiempo más famosa de la historia del cine, punto. Y eso, a su vez, creó una legión de fans y una comunidad de propietarios que lo adoran y lo cuidan hasta el día de hoy. Y esa comunidad de propietarios tiene un dicho, una especie de regla de oro que cualquiera que quiera comprarse uno tiene que saber. Esta frase lo resume todo a la perfección. Intentar ahorrar comprando uno en mal estado puede acabar siendo un pozo sin fondo de dinero. Y esto explica perfectamente el porqué de ese dicho. A pesar de que la carrocería es de acero inoxidable, el chasis de acero que hay debajo se oxida, y mucho. Los propios paneles pueden picarse, el sistema de refrigeración del motor es súper delicado y el sistema eléctrico tiene fallos muy conocidos y a veces peligrosos, como el famoso fusible número 7 que tiende a derretirse. En total, solo se llegaron a fabricar unos 9.080 coches. No son muchos, la verdad. Y esa relativa rareza, mezclada con su estatus de ícono cultural, es lo que hace que mantenerlos hoy en día en la carretera sea una labor de pura pasión y dedicación por parte de sus dueños. Y esa pasión, claro, se ve reflejada en su valor económico. A pesar de todos sus defectos como coche, como objeto de colección, su valor no ha parado de subir. Este gráfico de la famosa tasadora Haggerty lo deja clarísimo. La tendencia es siempre al alza. Es la prueba de que su leyenda ha vencido por goleada sus problemas de rendimiento. Así que, al final, volvemos a la paradoja con la que empezamos. Un coche lento, con problemas de calidad, nacido de una empresa que se hundió en medio del escándalo. Y a pesar de todo, es inmortal. Quizá la gran lección que nos deja el DeLorean es que un icono no se mide por su perfección técnica, sino por su increíble capacidad para capturar la imaginación y contar una historia que nadie puede olvidar.